Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Hemos estado estudiando la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Sus discípulos lo veían orar al Señor y se le acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Se dieron cuenta que el Señor oraba diferente a los demás, diferente a los que se paraban en la esquina y hacían grandes ceremonias y gestos. El Señor oraba de una manera muy personal, íntima con su Padre. Y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó esta oración que tenemos registrada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, del versículo 9 en adelante. El Señor le dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, hermano. El Evangelio de Mateo es el Evangelio que presenta a Jesucristo como el Rey. Los capítulos 5 al 7, el Sermón del Monte, son los capítulos que muestran las características de este reino. No se olviden que el Señor Jesús vino a abrir, a anunciar, a proclamar el reino de Dios. Y la iglesia es parte de ese reino de Dios, pero no es todo el reino de Dios. El reino de Dios es algo muy grande, que en algún momento, cuando el Señor ponga sus pies sobre la tierra, va a ser un reino absolutamente universal. Y algunas de las características del reino están muy bien explicadas por el Señor. Decir muy bien casi es una blasfemia, ¿no? Extraordinariamente explicadas por el Señor en estos capítulos 5, 6 y 7. Y una de las características de este reino es la oración. Por eso el Señor Jesús dice: los ciudadanos de este reino, aquellos que pertenecen al reino de Dios, que se han sujetado a la autoridad del Padre y a través de el perdón de pecados que viene de la cruz, forman parte de este reino, deben orar así. Y la oración que el Señor Jesús enseña está dividida en dos partes muy fáciles de entender. La primera parte son las tres peticiones que tienen que ver con Dios y con su gloria. Y entonces las peticiones son: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Los temas que hemos tratado en los domingos anteriores. Así que el centro, el punto uno, el arranque de toda oración que el Señor nos enseña a tener es poner la gloria de Dios en primer lugar. Cuando oro, no es que yo me pongo sobre Dios o le doy órdenes a Dios, me pongo debajo de Dios y digo: Dios, tú eres poderoso, tuya es la gloria, tuyo es el poder, yo me inclino ante ti, Señor. La oración debe ser el intento del cristiano de exaltar a Dios. Ahora, luego las segundas tres pedidos de la segunda parte, son tres cosas muy cercanas a nosotros. Danos hoy nuestro pan cotidiano, tiene que ver con nuestras necesidades físicas. Perdona nuestras deudas y guíanos, y que nos guíe y que no nos meta en tentación, tiene que ver con nuestra vida mental y espiritual. Y en esta noche vamos a hablar justamente de esta frase: danos hoy nuestro pan cotidiano. Este es el pasaje que más aplicamos y que más usamos de toda la oración. Es pedir por nuestras necesidades materiales. Si hiciéramos una lista, si alguien pudiera grabar nuestras oraciones de todo un mes o de todo un año, descubriríamos, sorprendidos quizá, o no tanto,
que la gran mayoría de nuestra oración tuvo que ver, Señor, dame lo material, mi trabajo, Señor, mi casa, mi salud, el alimento, mi abrigo, lo material. Eso nos ocupa, nos preocupa. Pero el Señor nos está diciendo, no, primero busca mi gloria y yo luego voy a responder a tu necesidad material. Es interesante que la primera cosa que el Señor enfrenta, la primera necesidad del hombre que el Señor enfrenta en esta oración es nuestra necesidad material. Y el hecho de que muchas personas saben que pueden pedirle a Dios cuestiones que tienen que ver con sus necesidades físicas, ha hecho que las oraciones de muchos creyentes se han convertido en oraciones egocéntricas, en oraciones que solo buscan satisfacer las necesidades físicas del ya, del hoy. Y es por eso que encontramos muchos creyentes que viven y oran y no sienten que Dios les responde, y no sienten que Dios suple sus necesidades. Y muchas veces nos encontramos con creyentes que dudan del amor, de la provisión y del poder de la oración, porque lo único que hacen es pedirle a Dios cosas materiales. Y el Señor nos enseña a través de esta oración que está bien que pidamos por nuestras cosas materiales, que es lícito que lo hagamos, siempre y cuando la primer cosa que tengamos en mente al orar sea buscar la gloria y la honra de Dios. ¿Entiende, hermano, esto? Piense en su oración cuando se levanta. Señor, ayúdame hoy en el trabajo. Señor, por mi familia, que tenga salud, que no nos falte el pan. Y la verdad que la mayoría no sale de allí. Y el Señor nos dice, no, primero santificar el nombre de Dios. Señor, vos sos santo. ¿Cómo hemos cantado hoy? Santo, Señor, me humillo ante ti. Señor, que venga tu reino. Tú eres el rey, me someto a tu autoridad. Señor, que se haga tu voluntad. Tú eres el amo, Señor. Yo solamente soy un siervo. Y cuando entramos a entender esta nuestra posición ante la autoridad y la majestad de Dios, es cuando entonces sí, con toda libertad, le podemos decir, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los creyentes, en general, damos vuelta la oración y concentramos la oración en lo que a nosotros nos hace falta. Dice un autor, Meyer, en un libro titulado El rompecabezas humano, justamente hablando de esta manera equivocada de orar, algunas oraciones de pedido no solo muestran falta de fe en la inherente bondad de Dios, sino que elevan al ser humano a una posición de control sobre Dios. Dios, como la Escritura nos lo recuerda, es omnisciente, omnipotente y el que rige soberanamente el universo. Algunos cristianos oran como si Dios fuera un títere al que manejan con los hilos de sus oraciones, convirtiendo este acto en un acto de superstición y aún en una blasfemia, cuando la oración solo se enfoca en buscar nuestra salud, nuestro éxito y otros favores. Es lícito preguntarse, ¿es esto fe o una falsa fe? ¿No es esto una caricatura del verdadero cristianismo? El autor Packer, que fue uno de los oradores en la conferencia, dice, la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, sino un humilde reconocimiento de necesidad y dependencia de Él. Hermanos, estamos estudiando cómo orar, porque una de las crisis del creyente es que no ha aprendido las cosas básicas de la fe. Y ojalá a través de toda esta serie usted pueda reestudiar, revalorar la manera como ora a Dios. Primero buscar su gloria y luego buscar nuestra necesidad. Ahora el Señor nos enseñó que podemos pedir por las cuestiones materiales. Y Él menciona el pan. Es un símbolo
un símbolo de todas nuestras necesidades físicas. Él sabe, el Señor sabe que necesitamos alimento para comer, ropa para abrigarnos, un lugar donde poder vivir y descansar. Dios está interesado en suplir nuestra necesidad, pero no nuestros lujos. A veces lo que pedimos no puede ser respondido por Dios, dice Santiago, porque pedimos mal para nuestros deleites, para nuestro lujo. Pedimos cosas que son superfluas a nuestra manera de vivir. Proverbios 30, 8 y 9 lo describe de esta manera. Dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niega y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y aquí es interesante este proverbio. El que está escribiendo esto está diciendo, Señor, no me des mucho, porque tengo la sospecha de que si me das mucho, me voy a olvidar de ti. Y ustedes saben que eso es lo que le pasa a muchos creyentes. Cuando el Señor los bendice, comienzan a confiar en sus riquezas, en sus posesiones, comienzan a disfrutar demasiado de la vida, pierden de vista el por qué están aquí en la tierra, y entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué ir a la reunión? Estamos bien en casa, qué bien que la estamos pasando. Y la bendición de Dios se convierte en una maldición. Entonces el que escribe el proverbio dice así, Señor, no me des mucho porque me conozco. ¿Qué tal si alguno de ustedes llega esta noche a su casa y tiene un cheque de $2 millones de regalo? El domingo que viene vendría. Y digo, ¿traería el diezmo? No me des mucho que me olvide de ti. Pero también dice, no me des tan poco que reniegue de ti. Señor, dame exactamente lo que necesito. Ahora puede ser que muchas personas digamos, yo en realidad el Señor me ha bendecido, no necesito nada. Esta parte de la oración la tengo que decir. Sí, porque esta parte de la oración en la que hablamos de nuestras necesidades materiales nos hace entender que todo lo que recibimos, lo que tenemos, lo que podemos disfrutar, en algunos casos en demasiada abundancia, hermanos, es resultado de la provisión y el amor de Dios. No hace falta ir a una conferencia en Ámsterdam para encontrarse con gente que sufre. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, aquí a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, hay gente que no tiene abrigo, que no tiene un techo, que no tiene comida. Nosotros tenemos, todo lo que estamos aquí, mire, estoy seguro, yo puedo estar seguro de una cosa, todo lo que estamos aquí comimos ya un par de veces en el día y anunciamos que vamos a comer otra vez a la noche. El Señor nos da abundantemente. ¿Y por qué tengo que hacer esta oración? Porque me tengo que dar cuenta que todo lo que tengo material proviene de Él y tengo que tener un corazón agradecido. Y tengo que disfrutar de lo que Él me da, trayendo gloria a su nombre. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, el creyente tiene que vivir una vida trayendo gloria al nombre de Dios. Así esté en el club jugando al tenis o a cualquier otro deporte, así esté en la universidad estudiando una carrera, así esté en la empresa trabajando, así esté en la fábrica como un obrero, así esté en la iglesia, así esté en la calle. Dice Pablo, haced todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo se hace todo para la gloria de Dios? Recordando que todo lo que hacemos, que todo lo que podemos hacer, es regalo de Dios. El Señor te da fuerza para levantarte, te da salud, te ha dado vista, te ha dado la posibilidad de pensar, te ha dado la posibilidad de caminar, estás abrigado, tenés una casa, has comido. Señor, gracias por tu misericordia. Cuando el creyente
en vez de creer que es resultado de su iniciativa o su capacidad, todo lo que tiene, comienza a decir gracias, Señor, por cada cosa, es cuando le da gloria al nombre de Dios. ¿Cuánto hace que no le das gracia al Señor? Por la campera que tenés, el saco que tenés, la corbata que tenés, los zapatos que tenés, el auto que tenés, la casa que tenés. ¿Cuánto hace? Es todo producto de la misericordia y de la bondad de Dios. Y Él es el que nos provee de todo. Recuerdo el caso de una familia. Cada vez que la familia se reunía alrededor de la mesa a dar gracias por los alimentos antes de participar, oraban al Señor. Y el padre de la casa era incrédulo y escuchaba que la familia daba gracias a Dios por los alimentos. Y en voz ni muy fuerte como para ofender, ni muy suave como para que nadie deje de escucharlo, cuando terminaban de decir gracias, Señor, él decía, gracias a mí. Yo soy el Padre, yo soy el que pongo acá el trabajo, yo el que puse la plata para comprar la comida. Hermano, el creyente tiene que aprender a descubrir la provisión permanente de Dios en cada detalle. Llueve, gloria a Dios. La lluvia es una bendición de Dios. Sale el sol, gloria a Dios. El sol es una bendición de Dios. Hace frío, gloria a Dios. La tierra necesita del frío, va a ser calor, gloria a Dios. Todo lo que sucede es resultado del plan soberano de Dios para bendecirnos a nosotros. Cuando entendemos esto, comenzamos a decir, gracias Señor, gracias Señor. Gracias por el sol, la lluvia, por las plantas, por los árboles, los animales, por el tiempo, por las fuerzas que me das, por la capacidad que me das, Señor, gracias. En un instante me la podrías quitar, todo eso, en un instante. Y el Señor te lo sigue dando. Pero como nos lo da siempre, pensamos que es nuestro, que es resultado de nuestra capacidad, es resultado de la misericordia de Dios. Que ahora puedas respirar y haya aire, y tu cuerpo, tus músculos se muevan y puedan aspirar el aire y exhalarlo. Gracias, Señor. Vos permitís eso, porque el Señor hace así y se corta, ¿o no? Gracias, Señor. El Señor se ha preocupado en darle a sus hijos todo lo que necesitan. Cuando creó, allí en Génesis capítulo 1, dice que creó todas las plantas, los animales. ¿Para qué? Para el hombre, para que el hombre disfrute, y vio que todo era bueno en gran manera. Dios no pensó en que el hombre tenía que vivir una vida aburrida, tediosa. Decía hoy que, mientras leía para preparar este sermón, leí sobre alguien que dijo que Dios podía haber hecho que la única comida que el hombre pudiera comer es el barro, barro de desayuno, barro de almuerzo, barro de cena. Pero no lo hizo así. Él creó plantas y árboles y animales y condimentos. A esta altura de la noche no voy a seguir con más detalle. Para que el hombre disfrute. Lo hizo por nosotros. En 1 Timoteo capítulo 4 dice que creó alimentos para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vieron que la palabra santificado suena muy extraña. ¿Cómo podemos santificar una cosa? Dando gracias. Dios la creó, yo le doy gracias, queda santificada. Eso es lo que dice el texto. Hago un simple comentario otra vez. Algunos maestros de la escuela dominical nos han hecho llegar, gracias, tenía un vaso acá. Nos han hecho llegar la noticia de que en alguna casa de los creyentes no se da gracia por los alimentos, que se sirve la comida y los miembros de la familia empiezan a comer sin dar gracias. Hermano, es un acto casi de blasfemia. Estamos comiendo comida no santificada
porque no le estamos dando gracias. Y cuando los chicos vienen acá a las clases y los maestros les piden que oren, los chicos no saben ni orar. La primera oración que uno aprende de niño es a dar gracias por los alimentos. Busquen a un niño de un hogar creyente que le enseña las primeras palabras o los primeros gestos es dar gracias por el pan. Hermano, no solamente tenemos que dar gracias por el pan, tenemos que tener otro tipo de oraciones, pero por lo menos enseñale a tu hijo a orar, a darle gracias al Señor, a santificar los alimentos, es decir, yo trabajé pero porque Dios me dio fuerza, yo gané dinero porque Dios me dio la oportunidad, pudimos comprar estos alimentos porque Dios proveyó la lluvia, el sol, y de estar acá por pura gracia de Dios, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Él es el que nos provee de todo ello. Así que, hermanos, estamos hablando de las necesidades materiales. Podemos pedir al Señor que Él supla nuestras necesidades materiales, porque Él en su palabra nos enseña una y otra vez que Él está interesado en que no nos falte nada. Lean conmigo el Salmo 37, uno de los salmos más interesantes de la Biblia. A mí me gusta mucho este salmo. Y el Salmo 73, ustedes saben que estos dos salmos son muy parecidos. Son los salmos en donde, en este caso David y en el Salmo 73 Asaf, preguntan la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Por qué a los malos le va bien y a los buenos le va mal? ¿Alguna vez hizo esa pregunta? Bueno, acá el salmista hace esa pregunta, no voy a entrar a discutir eso. ¿Se acuerdan? Alguna vez hablé del tango Tormenta, tenía justamente que ver con este tema. Pero en este salmo, el salmista va diciendo lo que le va a pasar a los malos, y cuando habla de los malos y de los injustos, son aquellos que no temen a Dios, que viven una vida pensando que son ellos los dioses, que todo circula y funciona alrededor de ellos, pero el creyente, el que teme a Dios, el que vive dependiendo de Dios, va a recibir todas estas cosas que dice. Mire el Salmo, el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, poné a Dios adelante, disfrutá de la presencia de Dios y como resultado Él te concede las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Otra versión, ¿se acuerdan que decía? Espera en Él y Él hará. Muchas veces oramos pidiendo, Señor, dame ya. Y el Señor dice, espera. A veces hay que esperar. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos, tenemos destino de herederos de Dios. Versículo 11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Miren qué hermoso el versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Por eso dice, no envidies a los que tienen mucho. Y hermano, a veces nos pasamos la vida envidiando a aquellos que tienen una casa grande, hermosa, aquellos que tienen un auto espectacular y se llena nuestro corazón de envidia. Dice, no envidies. Es preferible lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Me acuerdo, en el año 86 estábamos en una conferencia en Palermo y yo tenía alojado en mi casa un pastor, Pablo Pachalián. Íbamos por Ruiz de los Llanos y ahí cerca de San Blas hay una casa espectacular en la esquina. Y entonces él pasaba y evidentemente le gustaba la casa porque todas las mañanas decía, gracias Señor que la que me estás haciendo en el cielo es más linda que esa. Porque muchas veces envidiamos lo que otros tienen. Dice, Señor, me das lo suficiente para poder depender cada día de vos. Gracias.
Pero el texto que más nos gusta de este salmo en relación al tema de las provisiones es el 25. Dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, Dios no se va a olvidar del justo. Dios no va a abandonar a sus hijos. Él se va a preocupar de que nunca te falte nada. Lo que le pasó a Elías. Elías es levantado por Dios en un momento de una gran decadencia espiritual del pueblo de Israel. El rey Acab, un rey pagano, construyó altares a Baal, aún dentro de las ciudades de Israel. Y Dios se levantó en contra del pueblo. El pueblo había olvidado su nombre y había caído adorando a dioses ajenos, paganos. Y levanta a este profeta, Elías, y Elías proclama que va a haber hambre y sequía por 3 años y medio, y es lo que sucede. Y Elías en este tiempo es llevado a un lugar desértico, al lado de un pequeño arroyo, y Dios es fiel con su siervo, y todos los días los cuervos le llevaban un poco de pan y un poco de carne. Los cuervos, que son esos animales que se comen todo. El Señor usaba justamente a los animales tan raros, tan voraces como el cuervo para alimentar a Elías. Y el agua. Y un día se acabó el agua. El Señor, ¿qué hago ahora? Dice, anda caminando, salí de Israel. Y llegó a la tierra de Sidón, una nación vecina. Y entró en un pequeño pueblito y vio una mujer muy pobre. Y Elías le pide, dame de comer. Y la mujer lo mira y dice, te voy a dar de comer. Apenas tengo para hacer 2 tortillas, un poquito de harina y un poquito de aceite, y es lo último, y después de esto me muero. Y Elías le dice, dame. Y ustedes conocen la historia. Durante todo el tiempo que Elías vivió en ese lugar, la mujer iba a agarrar harina y había siempre harina. Iba a agarrar aceite y había siempre aceite. Y Dios multiplicó y no dejó que faltara el pan al siervo de Dios. Y hermano, esto es lo que sucede cuando el creyente busca primero agradar a Dios y se entrega a vivir una vida de dependencia de la provisión de Dios. Leo algunos salmos. Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Salmo 34, 9 y 10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y esto está en el contexto de las cosas materiales. Está hablando de un hijo que le pide pan, que le pide pescado, lo mínimo para poder vivir, el alimento de esa época en ese lugar. Y el Señor dice, quédate tranquilo, que yo me ocupo de tu necesidad. Poneme a mí en primer lugar y yo me voy a encargar del resto. ¿Quieren leer conmigo este pasaje maravilloso del capítulo 6 de Mateo, luego de enseñarle el Señor Jesús la oración y de algunos otros temas? Les enseña sobre no estar afanosos, ansiosos. En esta sociedad de consumo estamos todo el tiempo tratando de ver qué es lo que podemos consumir. Nos quieren vender de todas las maneras. Ahora, empresas impresionantes vienen porque nos quieren vender directamente por la computadora. Y salimos a la calle y todo es consumo, consumo, consumo.
Y algunos entran en la locura de querer comprar, cambiar el auto, cambiar la casa, cambiar la ropa, ¿no? Bueno, no sé cuánto pueden a esta altura hacer eso, pero... Y el Señor dice, paren, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermano, tu vida es mucho más que lo material. Eso es lo que quiere decir el Señor. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es cierto, salimos y vemos a los pájaros. El Padre los alimenta a los pájaros. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Doy fe que es imposible. ¿Saben cuánto es un codo? Casi 60 centímetros, una locura. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Hay alguna dama afanada por el vestido? No tengo que ponerme. ¿Escucharon eso alguna vez? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice? Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, y acá se refiere a los que no creen en Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ahora entonces, escuche bien, ahora dice el gran texto, compárenlo con la oración. Las dos partes de la oración, la primera parte que se refiere a la gloria de Dios, a lo que a Dios le interesa, la segunda parte lo que necesita y desea el hombre. Y entonces el Señor repite la idea, buscad primeramente el reino de Dios, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y todas estas cosas os serán añadidas, la provisión, el perdón, la guía. Así que no os afanéis por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Y hermanos, justamente el Señor dice así en la oración, danos hoy. Se dan cuenta que el Señor es muy coherente no se equivoca, no se contradice. En la oración dice, danos hoy, y ahora nos dice, basta a cada día su propio mal, para hoy. Claro que nos gustaría que el Señor nos asegurara el futuro, claro que nos gustaría que el Señor nos diera tanto que no tuviéramos más que pedirle, Señor, dame unos cuantos millones de dólares y no te pido más nada. El Señor te dice, te voy a dar para cada día. Hay una historia de un hombre que le daba una cuota a su hijo y por un tiempo le dio la cuota una vez al año. El hijo fue creciendo y el padre lo veía al hijo, ¿cuántas veces? Una vez al año. Entonces yo voy a cambiar, le voy a dar solamente para cada día. Y ese padre pudo ver a su hijo todos los días. Y saben, Dios es muy celoso de nosotros y quiere que vayamos a orar a Él todos los días. Y nos da de poquito, para que no nos atoremos, para que no nos olvidemos. Cada día Él nos da. A través de lo que podemos hacer con nuestro trabajo, el apóstol dice que debemos trabajar y cubrir las necesidades de nuestros seres queridos, y a través de la generosidad de otros. Hermanos, esta oración dice, danos hoy, no me dice, dame hoy. La mayoría de nuestras oraciones es, dame hoy. Somos egocéntricos, pensamos solamente en nosotros. Tenemos que decir, danos hoy.
Casi como iglesia tendríamos que estar seguros salirnos esta noche de aquí, que no solamente tengo comida en mi mesa, sino que cada hermano que está aquí presente tiene comida en su mesa. Danos hoy. A todos, Señor. Así que el Señor nos suple a través de nuestro trabajo, que nos da fuerzas para trabajar, nos suple a través de la generosidad de otros y nos suple también de una manera milagrosa. A veces suceden cosas inesperadas. Y hoy contaba la historia de un pastor, Bruno Radi, con el que estuve en esta conferencia. Me contaba que cuando comenzó la obra misionera allí cerca de Clorinda, en Formosa, él iba a predicar a un pueblo muy pobre y tenía un jeep que consumía mucha nafta. Así que con un grupo de hermanos salen, se meten en la ruta llena de polvo, se estaba haciendo de noche y de golpe, como le sucede, ¿cuántas veces me sucedió a mí? Ay, Señor, se quedó sin nafta. Vieron que la aguja nos dice, mirá que no hay nafta, pero nosotros no creemos. Pasamos por así para que la aguja se mueva. ¿No le pasó eso? Se quedó sin nafta. Señor, estamos en medio del campo. No sabían qué hacer. ¿Quién nos saca de aquí? Señor, te pedimos que nos ayudes. Y les agarró una suerte de desesperación, empezaron a hacer señas. Los únicos camiones que paraban eran los gasoleros, no le podían dar gasoil. Los nafteros pasaron, no tampoco era dice que era una calle que pasaba mucha gente, era una ruta de costado. De golpe ven venir un Rambler, dice, este sí que no puede, le hacen señas, el Rambler acelera más. Y se escucha, ¡brum! Un polvo, dice. ¿Qué habrá pasado? El Rambler siguió. Cuando el polvo cae, se encuentran con que al Rambler se le había caído el tanque de nafta con 60 litros de nafta. Le sacaron la nafta y después le pidieron un camión que le llevara el tanque al del Rambler, que terminó siendo un amigo de ellos, que no paraba en la ruta por miedo. Y cuando lo cuenta, dice, ¿qué puedo decir? ¿Casualidad? El tanque se le podía haber caído 100 metros antes, 100 metros después, no se le podía haber caído. Se le cayó delante nuestro. Que Dios provee también milagrosamente a sus hijos. Yo les contaba una historia muy personal a los hermanos, la cuento otra vez. En el año 77, después de la campaña con Luis Palau, yo me fui con Noemí y los chicos 3-4 días a Santa Teresita, a la casa que me prestaba nuestro hermano Antonio Calzada. Y la pasamos muy bien allí. Entonces, 20 de junio arranqué para venir, domingo a la tarde. Se me hizo de noche, el 4S, yo tenía un 4S. La luz se me empezó a hacer mortecina, me metí en la ruta, me asusté. Allí en Castelli salí, dormí en un hotel de mala muerte, cargué la batería, empecé a andar y el auto me empezó a fallar. Y pasó el día y entre un mecánico que me sacó 50 pesos y el otro me sacó 100 pesos, yo estaba casi sin dinero, llegando, empujando, me hice arrastrar y qué sé yo, llegué a Chascomús, el auto estaba allí en Chascomús. Y yo estaba con los nenes chiquititos y con Noemí en la garita de Chascomús, no sé si acuerdan ustedes, en el cruce de Chascomús, ahora debe de ser diferente por la autopista. Estaba allí solo. Ay, Señor, ahí sí que clamé al Señor. Ay, ¿qué hago, Señor? No tengo plata. Me sacaron de a poquito los talleristas de la ruta, me sacaron, ¿qué hago, Señor? Me alcanzará para el colectivo. Yo vine un colectivo, lo corro, estaciona. Hermano, le digo, gracias a Dios, llévame, no te puedo llevar. ¿Cómo no me puedo llevar? No puedo subir a nadie en la ruta. Hermano, estoy con mi nene chiquitito, Marilina tenía 3-4 años. Llévame, por favor. No te puedo llevar. Dice, ahora viene otro colectivo, anda a buscarlo. Y yo lo veo venir allá a lo lejos en la ruta. Ay, Señor, por favor, que sea ese. Dice, el día 21 de junio, el día más corto del año, el día más frío del año. Y yo estaba allí, muriéndome de frío, Señor. De golpe me toco, y me tocan la bocina.
¿Qué quiere? Le digo, Juan Pablo, vení. No, no tengo tiempo. ¿Qué sé yo quién es este tipo en el medio de la ruta? El colectivo se me va. No, vení, por favor, vení. Bueno, yo miraba el colectivo, ¿qué quiere? Dice, Juan Pablo, soy Gómez, me dice. Daniel Gómez. Sí, ¿cómo le va? Lo conocí, era un creyente de la iglesia de Rivadavia, que solía ir a Mar del Plata. Dice, mira, dice, tengo una necesidad tremenda, hermano. ¿Qué le pasa? Le digo, estoy yendo a Buenos Aires, dice, y no puedo seguir manejando. Un Peugeot 404, 0 kilómetros. Y yo desesperado porque el Señor me diera un auto. Y él desesperado para que el Señor le mandara un chofer. Y yo siempre pienso que qué maravilla Dios, qué maravilla. Cuando el creyente clama, Él responde a nuestra oración. No se cae un pájaro sin que Él lo sepa, no se marchita una flor. Hermanos, tenemos derecho a pedirle por las cosas materiales, siempre y cuando lo pongamos a Él en el primer lugar. Inclinamos nuestro rostro para orar al Señor. Seguramente cada uno de ustedes tiene otra experiencia así como esta que yo conté. El Señor fue bueno con vos, te proveyó. Tantas experiencias como iglesia hemos vivido, en momentos de necesidad del Señor respondió. Podemos pedirle, Señor, danos el pan. Soluciona mis problemas materiales. Ayúdame en mis problemas físicos. Pero hermano, lo que el Señor quiere decirnos es, busca primeramente el reino, la gloria de Dios. Y todo lo demás viene por añadidura. Tenía un corazón agradecido por todo lo que tenés. Porque lo que no tenemos es la lista larga. No, hermano, la lista larga es todo lo que ya tenemos. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por preocuparte de cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres el Rey, porque tú estás haciendo tu voluntad en el cielo y quieres hacerla aquí en la tierra y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque te preocupas de nuestras necesidades físicas, materiales. Gracias, Señor, porque a pesar de estar en este país lleno de problemas, todos los que estamos aquí hemos comido hoy. Señor, gracias. Oramos por aquellos que no tienen, Señor. Aquellos que se van esta noche a dormir sin algo caliente en el estómago. Ayúdanos a ser agradecidos y a ser generosos para compartir con el que padece necesidad. Señor, hacenos recordar que todo lo que tenemos es resultado de tu amor y de tu misericordia. Que cuando decimos esto es mío, en realidad tenemos que decir esto es algo que Dios me dio para que yo lo cuide. Señor, gracias porque te preocupas de cada una de nuestras necesidades. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.